¿Ok? Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Es un privilegio grande nuevamente estar aquí con ustedes compartiendo esta tertulia intelectual. Gracias a todos por que se han conectado. Esperamos primeramente en Dios hoy tener una charla bastante agradable. Yo personalmente conozco al maestro y he recibido clases con él. Lo recomiendo, de sana doctrina, un hombre muy humilde, muy gentil y muy preparado. Y bueno, solo permítanme un segundo. Ok, mis hermanos, realmente, discúlpenme que estoy tratando de, se están uniendo. Ok, realmente mis hermanos, como lo digo, es un privilegio grande. Reciban un cordial saludo de intelectuales teístas que hacemos este tipo de trabajo para que ustedes sean edificados, para que todos seamos edificados, para glorificar el nombre de Cristo. Y bueno, vamos a tratar de aprovechar esta hora que tenemos con todo lo que se pueda. Bueno, preparen sus cuadernos, preparen su mente, preparen su corazón y bueno, vamos a ver qué Dios nos tiene preparado para el día de hoy, porque de algo estoy completamente seguro que hoy vamos a aprender, ¿ok? Bueno, mis hermanos, después de este pequeño proemio, dejo a mi hermana Carla Chambilla, que ella es la que va a hacer la presentación oficial y Dios le bendiga. Buenas noches, tengan todos ustedes, hermanos, los saludamos de parte del equipo de intelectuales teístas. Unas indicaciones previas a la tertulia: por favor ingresen puntuales, ingresen con el audio apagado, ingresen con cámara encendida y fondo adecuado, y por favor mantengan los audios apagados durante la exposición. Y les recuerdo a que pueden hacer las preguntas en el tiempo indicado por el profesor. Muy bienvenidos sean todos ustedes al equipo de intelectuales teístas. Esta es una tertulia intelectual organizada por nuestro ministerio. El día de hoy nos acompaña el hermano Juan Carlos Lynch, que nos va a traer el tema antropología cristiana. El hermano Juan Carlos Lynch es cristiano, seguidor de Jesús, congrega en una comunidad que se llama AMA en Lima, Perú. En lo laboral y académico trabaja como líder de estrategia digital en una agencia de publicidad. Realizó un diplomado en antropología cristiana. Actualmente lleva una maestría en filosofía aplicada. Y también le gusta mucho leer, conversar con personas y tomar café. Bueno, muchísimas gracias por sumarse, tengan todos ustedes. Le damos la bienvenida al hermano Juan Carlos Lynch. Hermano Juan Carlos, le dejo su espacio. Hola Carla, ¿cómo estás? Muy gentil. Gracias Melvin, también nuevamente, como conversamos un ratito, por la invitación. Gracias a las personas que se conectan y tienen el tiempo de poder compartir. Espero que sea de mucho provecho para ustedes. De verdad muy agradecido por la invitación. ¿Tú me indicas, Melvin, si empezamos o Sí, previo? sí, puedes empezar a la hora que desees, mi hermano. Perfecto, entonces permíteme si puedo compartir. A ver, permíteme ver si tengo el acceso para poder compartir tranquilo. Ok. A ver, acá. Ya, perfecto. Entonces, nuevamente les agradezco mucho el que puedan estar conectados. Mi nombre es Juan Carlos, efectivamente, no es la primera vez que estoy acá con los amigos intelectuales teístas, y espero tampoco sea la última. Permítame orar para empezar. Okay. Dios, damos gracias por este tiempo. Gracias por cada una de las Gracias. personas que ha dispuesto este espacio para aprender, para compartir, para pasar tiempo también en familia y poder seguir acá todos nutridos. Gracias por cada uno de los hermanos que hace esto posible, por Melvin, por Carla y por todas las personas que están detrás de intelectuales teístas, viendo que salga bien. Gracias por su tiempo y por su dedicación al servicio y a la extensión del reino.
En el nombre de Jesús. Amén. Perfecto, entonces, mi nombre es Juan Carlos, me dicen Juanca, así que si durante la transmisión, el compartir de repente tiene alguna consulta o hay una terminología que necesita una aclaración, por favor me lo hacen saber. Voy a tratar de hacer la presentación. Si bien es cierto, hablar de antropología cristiana abarca demasiado, he tratado de resaltar algunos puntos, así que espero que con eso sea suficiente para poder tener claridad en algunos conceptos. Así que permítame, el título de la presentación es Antropología cristiana, y la pregunta que es un poco pretenciosa a mi parte es ¿quién es el ser humano? No creo que podamos llegar a captar todo en 45 minutos, pero permítame si poder llegar a unas pinceladas y a unos puntos fundamentales en cuanto a esto. De lo que vamos a tratar ahora, durante estos minutos, lo he dividido en algunos puntos. Lo primero vamos a hacer una pequeña introducción acerca de conceptos y poder dejar en claro acerca de qué cosas vamos a estar hablando. Luego vamos a ver una parte acerca de claves antropológicas y el hecho de soy persona. Finalmente vamos a ver lo que es antropología teológica, el hombre desde Dios, un punto que se llama creados por y para Dios, Aquino, vamos a hacer una referencia a Tomás Aquino en relación al alma, cristología, antropología, y finalmente les voy a presentar lo que es la bibliografía. Me importa mucho que, si alguno de ustedes está muy interesado en el tema, pueda también por indagar y hacer sus investigaciones en relación a esto. Así que algo que recomiendo mucho cuando hago ciertos trabajos o presentaciones es siempre tener una bibliografía para que la persona pueda encontrar sus propias, pueda hacerse sus cuestionamientos y encontrarlos en las lecturas de los autores. De hecho, me he basado en Tomás de Aquino, por ejemplo, para hacer esta presentación, y en algunos otros autores, muchos de ellos de corte católico. Y eso es porque uno de los diplomados que llevé fue de antropología católica, antropología cristiana en una universidad católica. Y cuando hablamos de antropología no hay distinción entre si es católico o protestante o como la persona se quiera definir, sino tiene que ver con el hecho de que todos hacen todo en la Biblia y de la concepción de quién es Dios. Así que en ese sentido no hay ambivalencias. Primero, veamos lo que es antropología. Antropología viene del griego antropos, que significa hombre, y logos, que es tratado o ciencia. Entonces, la disciplina de la antropología lo que hace es hablar acerca de la ciencia, acerca de quién es el hombre. Y cuando hablamos acerca de teológica, que es una terminología que nos va a llevar hacia las particularidades de la antropología, tanto en un sentido filosófico como teológico, para hacer una distinción. Es que nos enseña cuál es el punto de vista, ¿no? Se trata de lo que el hombre es en relación con el Dios uno y trino revelado en Cristo. Más adelante les voy a explicar por qué hago este énfasis entre Dios uno y trino. De hecho, este es uno de los misterios en relación a lo que es Dios para nosotros. Pero hay algo bien interesante cuando hablemos acerca de que el ser humano es persona. Es porque Dios también es persona. Y entre ellos, valga esta aclaración, Dios se aman. Y vamos a ver esto en algunas láminas más adelante. Eso para dejar algunos temas claros. Hay un libro muy, muy interesante, si es que alguno de ustedes tiene mucha afinidad quizás por la filosofía misma, que se llama Antropología Filosófica, una introducción hacia la historia del ser humano. A la historia del ser humano, perdón, que es escrito por José Ángel García Cuadrado. Y dentro de la introducción de este libro, da ciertas pinceladas acerca de, obviamente, lo que va a abarcar esta lectura, y menciona tanto a referentes íconos de la filosofía como lo son Aristóteles, Platón, y es bien interesante porque lo traigo a colación porque muchos de los pensamientos en relación a quién es el hombre, sobre todo cuando veamos la parte de Tomás de Aquino, van a ser tomados
desde aquí, desde el inicio de la filosofía. Aristóteles, en su libro Metafísica, dice esto, dice, todos los hombres desean saber. Y eso es algo bien característico del ser humano. Es que el ser humano es el único ser que tiene conciencia de sí mismo. Es el único que puede preguntarse acerca de su existencia. Y eso es algo categórico cuando hablemos acerca de alma racional y cuando hablamos acerca de que el ser humano es criatura de Dios. Porque Dios tiene la misma aplicación inmanente que el ser humano, que tiene la capacidad de poder conocerse y amarse. Eso lo vamos a hacer un poco más adelante. Y hay una frase que está esculpida en el litel del templo de Delfos, que dice, conócete a ti mismo, que es una frase, y eso está dentro de una historia de la filosofía muy, muy interesante que nos lleva al hecho de que la capacidad del ser humano de autoconocerse implica en sí mismo estar en la búsqueda de quién es, pero sabiendo que puede. O sea, el ser humano es ese ser que sabe que puede cuestionarse su existencia y puede saber quién es, o puede por lo menos estar en la búsqueda de. Finalmente, este mismo libro, en la parte de introducción, también habla acerca, por ejemplo, de Agustín. Y Agustín tiene una frase en el libro Confesiones, de hecho se los recomiendo mucho, que dice, ni yo mismo comprendo todo lo que soy. Y siglos posteriores va a estar Immanuel Kant, en su libro Lógica, que hace digamos, hace estas preguntas en serie. Dice, ¿qué puedo conocer cuando habla acerca de la metafísica? ¿Qué debo de hacer cuando habla acerca de la ética? ¿Y qué puedo esperar cuando habla acerca de religión? Y él entiende que todas estas preguntas se remiten en una sola. ¿Qué es el hombre? Entonces, como vemos, parto de este hecho porque la filosofía, tanto la filosofía como historia de la filosofía y tantos filósofos cristianos han tratado de responder esta pregunta. ¿Quién es el hombre? ¿Verdad? Entonces, vamos a ver ciertas referencias, o hemos visto algunas referencias de los padres de la filosofía como lo son Aristóteles, y vamos a ver que la misma pregunta la van desarrollando siglos después. Algo que sí me parece interesante en esto es de que tanto la filosofía como la teología parten del mismo hecho de que el ser humano tiene dignidad y que el ser humano es ser en sí mismo. Por eso es que muy buen discípulo, digamos, de Aristóteles, Tomás de Aquino toma muchas ideas para poder reafirmar la existencia de Dios a partir de preceptos que había constituido el Estagirita. Hay una frase que me pareció bastante importante poder mencionarla. Dice esto, dice, el hombre es el único ser de la naturaleza que se cuestiona acerca de sí. Preguntar por su propia esencia, solo el hombre puede hacerlo. Aquí es válida justamente la afirmación de que ninguna otra cosa, ningún otro ser vivo en el mundo es capaz de hacerlo. Todos los demás seres tienen una existencia o presencia inconsciente y por ende ajena a cualquier problematicidad. Es decir, el ser humano es el único, como les decía, que puede cuestionarse su propia existencia. Y esto es categórico para poder entender quién es la persona en el sentido, desde la cosmovisión cristiana. Porque el ser humano solamente puede conocerse en relación en relación a su vínculo con Dios. Le dejo esa pregunta retórica, que yo también me la empecé a hacer cuando empecé a repasar las lecturas y se las dejo, no pretendo andar en esta, pero se la dejo a modo de reflexión. Dice esto, ¿podría saber quién soy yo como persona si es que Dios nos hubiese hecho persona en Jesús? Se lo dejo para que, si quieren ustedes mismos lo puedan buscar en las escrituras o quizás en otros escritos. Entonces pasemos a ver el primer punto posterior a la introducción breve acerca de claves antropológicas y el hecho de soy persona. Hay un salmo que dice esto. Dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el ser humano para darle poder. Fíjense que en los mismos salmos, digamos, en esta representación poética, ya vemos que hay un cuestionamiento entre mi humanidad y la divinidad de Dios. ¿Quién soy yo en mi finitud para que tú, en mi infinito, puedas comprenderme y hacerte cargo de mí? Entonces vamos con estas claves antropológicas para poder ir tomando estructura en esta breve charla. Primero,
En el concepto de hombre, dice Orbe, en el concepto de hombre mismo, perdón, en el concepto mismo del hombre ha de haber lugar para los designios de Dios sobre él. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la antropología cristiana, la antropología teológica, está totalmente adherida a quién es Dios. Dios, por ser creador, entiende la humanidad y entiende su creación. Si nosotros no sabemos criatura, nosotros debemos de poder ir hacia el creador y poder hacer estos cuestionamientos. Valga la escena figurativa, pero la idea es de que la antropología del ser está en nuestra relación con Dios. Si no hay esa conexión, la identidad del ser humano tiene que apoyarse en otra. Si yo no me vinculo con Dios y Dios no es ese para mí, es ese ente creador, y yo no puedo encontrar mi existencia, o yo, mejor dicho, yo debo encontrar mi existencia en otras cosas, posiblemente en las cosas naturales. Hay algo bien interesante y algo que me sirvió de lección en una de las lecturas que hice justamente de los escritos que está acá, que es de un libro que lo escribe Romano Guardini, que se llama La existencia del cristiano. Y él habla tiene un punto bien interesante acerca de la revelación, y habla acerca de Abraham. Y Abraham es invitado justamente por Dios a poder anular todo lo que él consideraba que era su existencia, que era su patria, su parentela y su familia, o sus tierras. Y eso es bien interesante porque lo que tiene que hacer Abraham dentro de su mindset, digamos, es anular que su existencia está predeterminada en las cosas naturales. Y tiene que aprender a confiar en un Dios que es invisible, que es omnisciente, y poder confiar, digamos, en ese logos. De la misma forma, el ser humano encuentra su identidad en la aventura de la vida, en su confianza con Dios. Entonces, entender al hombre, dice, es también entender la relación Dios-hombre, obra salvífica y la encarnación. Más adelante veremos en la parte muy resumida, por temas de tiempo, en la parte de cristología, qué significa Jesús para nosotros, para poder entender nuestra humanidad. Luego, hay algo bien interesante e importante en el punto cuando hablamos acerca de antropología cristiana, y es que la antropología cristiana no se saca otras fuentes, no saca otras fuentes su idea de Dios, para luego a partir de ella hacer afirmaciones que constituirán su específica aportación. La antropología cristiana solamente se remite al hecho de la existencia de Dios y de todas aquellas fuentes, ya sea la escritura primordial como otras fuentes, que nos hagan a nosotros estar en la posición de creación. Y en el punto número 3 es, el hombre es criatura especial. El hombre, en cuanto es a la vez criatura espiritual y corporal, viene a sintetizar toda la obra creadora de Dios. Es una frase que escribe Tomás Aquino en la Suma Teológica. Entonces tenemos esas tres claves antropológicas para ir construyendo el desarrollo de la clase. Número 1, que Dios crea al hombre y los designios del hombre están siempre en relación a Dios. Hay una relación íntima entre Dios y hombre. Finalmente, la fuente primordial para la antropología cristiana es Dios y todo lo que tenga que ver con las nociones judeo-cristianas. De hecho, haciendo un paréntesis, Tomás Aquino se apoya mucho, como le decía, en Aristóteles, pero lo que se apoya, diría, más que en lo que dice Aristóteles, se apoya en la verdad que encuentra Aristóteles, lo cual eso es bien interesante. Y finalmente que somos criatura especial, y eso lo vamos a ver en algunos puntos más adelante. Esto es un punto bien importante cuando hablamos acerca de antropología cristiana. Soy persona. Hay una enorme diferencia entre persona y hombre. ¿Sí? Cuando hablamos acerca de hombre, estamos hablando específicamente de una condición biológica. Así que cuando hablamos acerca de mujer. Pero cuando hablamos, por lo menos en lo que es teología y filosofía acerca de persona, estamos hablando acerca de, primero, en lo que es filosofía, persona, hablamos acerca de ser y ente racional. Y cuando hablamos de persona, digamos, en la antropología teológica, lo que estamos hablando es acerca de que el ser humano es persona porque es creado a imagen y semejanza de Dios. Fíjese, toda persona creada, mejor dicho, todo ser humano creado es persona y no puede dejar de serlo. Todos somos creados a imagen y semejanza de Dios. En unas láminas posteriores les voy a
poner un ejemplo justamente, un ejemplo muy bien caracterizado por Dostoyevsky, que justamente plantea esta idea de manera contraria, en los hermanos Karamazov. Ahora se los voy a mostrar más adelante. Pero fíjese que persona somos todos, y no podemos dejar de serlo. Y lo que Dostoyevsky va a hacer es, va a escenificar cómo es que el ser humano puede negar el hecho de haber sido creado por Dios. Entonces, Dios es quien crea al hombre a imagen y semejanza. Entonces, la condición del ser humano, del hombre, de la persona, es el resultado de la acción de Dios. Hay que ver, por tanto, lo que Dios pretende crear al hombre. Por eso es que la única fuente para la antropología cristiana son los escritos que tienen que ver en relación con toda la historia judeocristiana. Si nosotros podemos entender a Dios, digamos, en sus designios y poder articular por qué es que Dios crea, por qué es que Dios es acto volitivo, por qué es que Dios tiene intención de crear, vamos a poder encontrar esa concatenación de situaciones en las cuales el hombre va a poder entender por qué ha sido creado, cuál es su propósito, qué hace acá, cuál es la intención real de Dios de crearlo y cuál es la intención también de Dios al salvarlo. Continuando con esto, como les decía, persona, podemos definirlo así, para que quede claro el concepto. El ser considerado como sujeto autoconsciente, racional y moral. El hombre es persona, es decir, en sí mismo. Dice también en el libro La existencia del cristiano, como les decía Romano Guardini, el hombre es persona porque es en sí mismo. El hombre tiene esa capacidad facultativa de poder repensarse. Ahora, fíjense que el motivo por el cual el hombre es persona porque es consciente de sí mismo, pero para que el hombre sea persona, tiene que haber sido creado. Y la condición de ser persona tiene que venir de alguien que también lo sea. Espero que quede claro esa idea. Entonces, Dios es persona también. Y cuando me refiero a persona, me refiero a ser humano corpóreo, me refiero al hecho de la condición que tiene, de las condiciones inmanentes de Dios, de que Dios es voluntad, es pensamiento, es inteligencia, es conciencia en sí mismo, es logos. Dios es persona. Él es ser racional con autoconciencia. Entonces, Dios crea a la persona por ser él primero persona. Y acá hay una condición bien interesante que lo vamos a ver en un ratito. Me encantaría profundizar en ese tema, pero creo que no nos va a dar el tiempo. Es que, como le decía, Dios se aman. Dios es el trino, Dios puede amarse entre sí. Y vamos a ver justo una referencia que hace Tomás de Aquino, muy bonita y muy ilustrativa en relación a este punto. Y es este de acá. Como les decía, Dios se aman. Permítame desarrollar un poco esta idea. Esto es una referencia de Tomás de Aquino en relación a la Trinidad y en la relación a que Tomás de Aquino entiende que el ser persona implica que nosotros somos alma racional. Para la filosofía de Aristóteles, hay tres tipos de alma: alma vegetativa, sensitiva y racional. Nosotros como personas tenemos esa única y propia distinción, que somos alma racional. Entonces, Aquino toma esto y toma el hecho de que nosotros venimos y obviamente procedemos de Dios. Pero fíjese lo que él habla en la Suma Teológica. Dice, la creación, punto número 1, la creación por consiguiente es obra de Dios uno y trino. Dios crea para poder hacerse él mismo criatura. Eso es bien importante. Y fíjese este punto, dice, Dios no es padre porque crea, sino que crea precisamente porque es padre. Porque siempre se comunica enteramente a su Hijo y está unido a él en el amor mutuo que es el Espíritu Santo. En pura libertad es entonces capaz de derramar este amor hacia afuera. El Dios que crea es, por tanto, y a la vez, indisolublemente, Dios uno y trino. Lo que está tratando de poder entender, de dar a entender el autor, es de que Dios, al ser tres personas, puede, digamos, tener estas facultades de poder amarse y de poder tener voluntad para poder hacerlo y poder ser relacional.
hay una materia en antropología cristiana también que se llama Personas y Comunidad, que habla mucho acerca de las relaciones humanas, pero en determinación de lo que Dios es, cuando hablamos acerca de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces acá lo que vemos es que existe una libertad, como dice el autor, para que Dios pueda amarse y pueda derramar su amor. Y esto es bien interesante porque si ustedes ven la historia del antiguo, digamos, las escrituras del Antiguo Testamento, se van a dar cuenta de que desde Abraham, los pueblos que eran, digamos, antagónicos a lo que Dios quería hacer con esas personas, eran politeístas y se encuentran frente a un Dios, y eso es un misterio, ¿no? El misterio de la Trinidad, pero se encuentran con un Dios que es a la vez tres, que si bien eso no está referenciado en el Antiguo Testamento como tal, se van a dar cuenta de que es así, de que Dios es sustancia, pero son tres personas. Se le conoce como una usía y tres hipóstasis. Es más o menos la caracterización de Dios de manera antropológica. Y es por eso que el ser humano tiene esas facultades, y eso es lo que vamos a ver en un ratito. Entonces, ¿cómo concluir en estos dos puntos? Primero, que el hombre es persona, ¿sí? O puede ser al revés, la persona es hombre. El hombre es en sí mismo, pero no está meramente ahí su existencia. Y eso es bien importante, porque yo sé, digamos, yo soy persona, ¿no? Soy consciente de mi existencia, pero mi existencia no depende de mí mismo. Entonces, el cuestionarme mi existencia va, por lo menos en lo que les digo, en antropología cristiana, va a ser cuestionarme mi existencia a partir de mi relación con Dios. O sea, mi existencia depende de que yo soy creación, soy contingente, ¿no? Entonces necesito un motor, un primer motor, como decía Aristóteles, o un ser necesario, como le puso Tomás de Aquino, para poder entender inclusive mi finitud en cuanto a lo corpóreo. Y sin embargo, es el ser humano que tiene conciencia de sí, de que puede hacerse las preguntas correctas en relación a eso. Y lo otro es que hay una relación intrínseca y hermosa en el hecho del yo y tú, en el hecho de yo como persona y tú como Dios. Dice, el hombre existe en relación yo-tú respecto a Dios, porque Dios se constituyó a sí mismo un tú a través del acto de la creación. El único motivo, eso va a parecer bastante lógico, ¿no? Pero el único motivo por el cual podemos conocer a Dios, nosotros como criatura, es a partir de la creación. Si nosotros no hubiéramos sido creados, obviamente nosotros no tendríamos existencia y no tendríamos relación con Dios. Pero fíjese que para que suceda este acto, Dios tiene que haberlo querido así. Dios quería crear, quería derramar su amor o mostrar su amor. Hay un libro muy bonito que se llama, que no se ha referenciado acá, que se llama 10 virtudes para vivir con humanidad, de Carlos Díaz, un doctor en filosofía. Y hay una parte muy interesante que habla acerca del amor y la amistad, y habla acerca de que quien te ama quiere tu existencia, ¿no? Quien te ama hace que existas. Y cuando yo leía esto me vinculaba mucho a Génesis, ¿no? Al hecho de que te amo tanto que quiero que existas. Y fíjese que la promesa de Dios con el ser humano es, te amo tanto que quiero que existas eternamente. Porque el ser humano, al ser criatura de Dios, Dios ha depositado en sí, en cada uno de nosotros eternidad. Entonces tenemos estos puntos importantes acerca de lo que es persona dentro de la cosmovisión cristiana y dentro de lo que es la antropología. Para cerrar esta primera parte de las claves teológicas y pasar al punto de a imagen y semejanza de Dios, cierro con estas dos conclusiones. El hombre realiza su propio yo en la medida en que desarrolla y planifica en relación a Dios. Esa es una frase, si mal no recuerdo, de Massimo Serretti. Y la otra conclusión es, cuando Dios crea su imagen. Y el hombre adopta estas características inmanentes. Entonces, cuando Dios decide crear y crea a imagen, no significa obviamente que nosotros tomamos la corporeidad de Dios, porque Dios no es corpóreo,
Pero si tomamos estas facultades como el acto volitivo, o sea, la voluntad misma, la autoconciencia, la facultad de poder repensarnos a nosotros, la moral en el hecho de que nosotros tenemos la elección para poder elegir y determinar qué cosas hay y qué cosas están mal. La introspección, que es el hecho de poder cuestionarnos dentro de nuestro propio pensamiento. La actitud reflexiva y el poder de decisión, bueno, que está dentro de lo que es la facultad volitiva del ser humano. Entonces, con esto pasamos al punto número 2, que es antropología teológica, el hombre desde Dios. En Génesis tenemos este versículo que dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Partemos de esto como un imperativo para nosotros, como un imperativo categórico para el cristiano, de que independientemente de las diferencias que puedan haber periféricas entre cristianos, esto es central, ¿no? El hecho de que Dios crea a su imagen y semejanza. Y para esto, permítame tomar permítame un pensamiento de Tomás de Aquino también, de que eso es un pensamiento tomista en base a la relación, entre imagen de Dios en el hombre. Fíjense esto es bien bonito. Punto número 1, dice Tomás de Aquino. Dice, el alma del hombre es imagen de la Trinidad. Y fíjese, él hace esta apreciación. No solo del Hijo, porque tal opinión sería contraria a las palabras de Génesis. Dice él en el apartado primero, en la cuestión 93, en el artículo 5, en la suma teológica. Segundo punto, dice Aquino, toda Trinidad crea al hombre a imagen suya. Es decir, cuando habla acerca de Trinidad, estamos entendiendo que Dios desde el inicio crea como Dios Padre, como Dios Hijo y como Dios Espíritu. Y afirma que en él hallamos vestigio, es decir, que hallamos huella de Dios en eso. Por eso es que me parece importante entender quién es Dios, o cómo se constituye Dios ontológicamente, para poder entender la facultad del ser humano de poder amar, de poder pensar, de poder desarrollarse, de poder vincularse, inclusive de poder vincularse con el mismo Dios. Y fíjense, eso me parece muy profundo por parte de Tomás de Aquino. Dice, Tomás justifica que la naturaleza intelectual, esa imagen de Dios, cuando se refiere Aquino a naturaleza intelectual, se está refiriendo al alma racional de la persona. Nosotros somos personas, repito, porque somos alma racional. Y dice esto. Permítanme leer otra vez. Tomás justifica que la naturaleza intelectual, esa imagen de Dios, o sea, que la facultad que nosotros tenemos racional es la que Dios ha depositado en nosotros cuando la Biblia se refiere a imagen y semejanza. Y fíjese que este es el sustento que él da. Porque puede imitar a Dios en lo más propio de este último, conocerse y amarse. Así, la imagen de Dios es la aptitud natural del hombre de conocer y amar a Dios. Esto es bellísimo. Lo que llega a descubrir o, digamos, a interpretar Tomás de Aquino es que la facultad y el alma racional que Dios ha depositado en el ser humano tiene la misma categoría o puede hacer exactamente lo mismo que puede hacer Dios como ser trinitario, que puede conocerse y amarse. Y esa es la forma por la cual ustedes y yo podemos vincularnos y amar a Dios. Es una idea muy profunda que toma Tomás de Aquino y la desarrolla en la Suma Teología cuando habla acerca de la creación, habla acerca del ser humano y habla acerca también en el apartado del alma, que también es un apartado muy interesante de él. Pasando esta diapo del pensamiento tomista, pasamos a ver estas tres ideas en relación a, a la creación, al hecho de nosotros ser imagen y semejanza. Fíjense en esto, la creación no es solo hacer, sino es también dejar ser. ¿Qué implica para Dios la creación del ser humano? Es que al ser humano le ha brindado la facultad de poder elegir y de poder, inclusive,
eso muchas veces lo he repetido en algunas charlas, Dios es tan grande que hasta se deja rechazar. Entonces fíjense que, punto número 1, el amor omnipotente de Dios que ha creado y sostiene todas las cosas no encuentra en la libertad y en la creatividad y en la creatividad humana una frontera, sino su más grande manifestación. Que la ética suprema del universo es, en cuanto Dios existe, libertad, amor. Uno no puede amar si no es libre. Dios no puede crear al ser humano como imagen facultativa de poder repensarse y poder tener relaciones y poder amar si es que él es preso de sus elecciones. Punto número 2, que Dios no crea para autoperfeccionarse, sino para comunicar su bondad. Dios no crea, hay una gran diferencia entre Dios crea para su gloria o por su vanagloria. Dios no crea por ser un Dios narcisista, sino Dios crea porque ama. Y el apartado 2 dice, por otra parte, el mismo Dios es el fin de todo, y sería contradictorio que con la misma idea de su libertad, Dios creará para otro. Dios crea para sí, pero no en un sentido egoísta o, como les digo, narcisista, sino Dios crea por amor y brinda vida y brinda eternidad a otros seres, como lo somos nosotros. Finalmente, Atenagora hace una frase muy bonita que dice, afirmamos al Dios por cuyo verbo todo ha sido hecho y por cuyo espíritu todo es mantenido. Algunas precisiones acerca de lo que es persona en relación a la imagen y semejanza de Dios dentro de lo que es antropología cristiana. Permítanme tocar estos puntos. El primero es que la creación es un acontecimiento entre Dios y el hombre. El hombre, todo hombre, ha sido creado para existir en relación con Dios. Y en esto consistirá la condición de imagen. Es de que el ser humano es la única creación que puede vivir en íntima relación con Dios. De hecho, hago precisión de que de la misma forma, el ser humano, hay un versículo que está en Hebreos que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Leí un libro hace no mucho que leí una interpretación que no había escuchado antes, pero se narró porque me pareció interesante justo hablando acerca de la condición de imagen. Es que el ser humano, inclusive esto parece injusto que el ser humano sin fe sea imposible agradar a Dios, o sea, necesita necesariamente fe para poder agradar a Dios. Y es que la facultad de la fe está en el hecho de la confianza de Dios, pero es mucho más visceral que eso. Fíjese que los animales o todo lo que es creación vegetativa, o inclusive las estrellas o el cosmos, en sí mismo da gloria a Dios. Cada una de esas creaciones da gloria a Dios. De hecho, eso lo refiere la Biblia. Pero fíjese que el ser humano puede no hacerlo. O sea, la intimidad que nos ha dado Dios de poder relacionarnos con Él también implica que el ser humano puede decirle no a Dios, que es lo que le citaba hace un ratito acerca de Dostoyevsky. Entonces, la fe lo que hace es humanizar al ser humano. Eso es desde mi perspectiva teológica. Y fíjense que el ser humano es el único ser de la creación que puede vivir por debajo de la intención por la cual ha sido creada. La libertad implica eso. Para Dios, dar libertad implica, vamos a ponerle entre comillas, riesgo, de que Dios puede ser rechazado por su misma creación, pero es posible. Entonces, y eso es lo riesgoso de amar como ser humano. Puedes ser traicionado si amas a alguien, pero de otra forma, o sea, de manera contraria, puedes ser amado y vivir una relación de libertad en el amor, en la confianza y en la plenitud de la misma forma de Dios, con Dios. El hombre no es en rigor la imagen, ¿sí? Sino que ha sido creado según la imagen, que es el logos eterno de Dios. El hombre, en virtud de su mente, es racional y por ello partícipe del logos o de la razón divina. Orígenes tiene en uno de los libros, que ahorita se lo voy a dar como referencia, dice, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios es el hombre interior,
digamos, no es el hombre corpóreo, ¿verdad? Sino es el hombre interior, que es invisible, incorporal, incorruptible, que se refiere a la inmortalidad del alma, que justo es un temita que voy a tocar en unas diapositivas más adelante cuando habla acerca de Tomás de Aquino y el hilemorfismo en esta condición entre alma y cuerpo. Entonces, para Orígenes es todo lo que es, como les digo, propio e inmanente del ser humano. Invisible, incorporal, incorruptible e inmortal. Y fíjense que Tomás de Aquino dice, y acá doy pie para poder hablar acerca de esto un ratito, es que Tomás de Aquino dice, el alma del hombre es imagen de la Trinidad. Toda la Trinidad crea al hombre a imagen suya, como veíamos hace unos instantes. Entonces, si nosotros somos a imagen y semejanza de Dios y podemos entender cuáles son las características de Dios y su ontología para poder entender quiénes somos nosotros, la pregunta más plausible cae en esto, ¿no? ¿Por qué Dios crea al hombre? ¿Cuál es la intención? O si nosotros podemos llegar a conocer la intención de por qué Dios crearía al ser humano. Fíjense que el primer punto es que en cuanto a destinatario del amor del Padre, el hombre llega a saber hasta las últimas consecuencias quién es el mismo. La verdad revelada es verdad de salvación. Es decir, cuando Dios crea al ser humano, nosotros podemos entender que pues, la omnisciencia de Dios y todas las facultades de Dios permiten que para Dios, digamos, no haya ninguna sorpresa. Pero fíjese que Dios está dispuesto a llegar demasiado lejos por el ser humano. Tan lejos que está dispuesto a tomar su finitud, está dispuesto a cargar su sufrimiento, está dispuesto a llevar los pasivos de una elección contraria a elegirlo a Él y de poder representar todo su amor en la persona de Jesús. El punto número 2 es, esa es la dimensión última y más profunda del ser humano, la única que nos da la medida exacta de lo que somos, que ustedes y yo somos objeto privilegiado del amor de Dios. La única criatura en la tierra que Dios ha querido por sí misma y que ha llamado en lo más profundo de su ser a una comunión de vida con el propio Dios uno y trino. Y finalmente, que nosotros no tenemos razón única, pero nosotros no tenemos en nosotros mismos la única razón de nuestra existencia. Nos podemos cuestionar mucho, la filosofía ha tratado de abarcar esto durante siglos y cuestionarse mucho sin la presencia de Dios. Pero si no tenemos al Dios creador, y muchos de los ejercicios y mucho de lo que trajo Tomás aquí no fue justamente para poder afirmar esta idea de que el ser humano no tiene referencia de quién es, sino tiene a Dios presente. Para cerrar este punto dice, existimos porque nos ha dado este don, por la verdad de Dios que libremente quiere darnos el ser. Nosotros somos ser porque Dios ha libremente optado por querernos y por amarnos. No hay creación, valga la redundancia, que Dios cree que Dios no ame. Pues Dios no puede no amar en su creación. Y ese es el ejemplo que quería ponerles en relación digamos, a negar la creación o negar que yo soy existencia o criatura de Dios. Si he tenido la oportunidad de leer este libro, enhorabuena, y si no, se los mega archi recomiendo de haber sido la novela bestseller del siglo XIX, Los hermanos Karamazov, de Fyodor Dostoyevsky, publicada en el año 1880. Fíjese que la idea de ese es un extracto nomás del libro ya, pero dice, partamos del hecho de que no subsistimos por nosotros mismos, ¿no? Tú, Dios, me has creado a mí. Entonces vemos que la existencia del hombre encuentra significado cuando reconoce que está vivo no por el azar, sino por intención de Dios. Entiendo que hay muchas filosofías que se apoyan y muchas cosmovisiones que se apoyan en el hecho de la creación al azar. Y
Y creo que es hasta cierto punto insostenible poder encontrar dignidad en el ser humano si el ser humano simplemente ha sido llevado a cabo o creado por, entre comillas, podría decirse, por negligencia del cosmos. Entonces, la intención de Dios, de Dios ser también acto volitivo, implica que Dios crea por algo. Entonces, cuando nosotros podemos entender que Dios, facultad racional, crea por algo, nosotros podemos preguntarnos entonces, ¿por qué Dios crea? Y esa respuesta es la que le termina dando identidad al ser humano. Entonces, en este ejemplo que les traigo, uno de los hermanos Karamazov, que se llama Iván, dice esto. Dice, yo no acepto la creación de Dios. Y fíjese que esto es bien interesante. Dostoyevsky es genio de genios. Lo que trata de representar en esta imagen es que este hermano no dice, no niega que Dios haya creado. O sea, no niega la facultad de Dios como creador, pero lo que él hace es negarse a ser criatura, lo cual es claro, es un imposible, ¿no? Porque como dijimos, uno no puede dejar de ser persona. Pero claro, uno con sus actitudes y con su libertad de elección no puede negarse a decir, Dios, no quiero que existas. No quiero que existas. Y anulo la posibilidad. Y claro, para el ser humano, el decir, Dios, no quiero que existas es, mi existencia depende de mí, yo soy un fin en sí mismo. Bueno, el ser humano, entiéndase, siempre es un fin en sí mismo, ¿no? Pero vivo solamente para mí, rechazo toda idea de Dios, rechazo toda moral, rechazo toda justicia, y solamente yo, como si yo fuera el Dios de mi existencia. Y fíjese que esta idea le retrata muy bien Dostoyevsky, el hecho de que, ¿qué es lo que pasa cuando el ser humano decide negar a Dios? Inclusive es como decir, hay un filósofo que se llama Thomas Nagel que dice, no es que no crea que Dios no existe, es que no quiero que exista. Y eso es bien crítico. Es como, no quiero creer que Dios existe. Anulo esa posibilidad. Y pasa. Entonces, en este ejemplo, podemos ver que, si bien es cierto, podemos entender la idea quizás racional de que existe un Dios, a veces nuestras elecciones imposibilitan que esa relación con Dios pueda revelarnos su amor para con nosotros. Permítanme continuar. Y llego a este punto, que es el antepenúltimo, que es creados por y para Dios. Hay una frase de un autor que me gusta mucho, tuve la oportunidad de poder leerlo un poco el año pasado, se llama Romano Guardini, y dices, tú, Señor, me llamaste por mi nombre, aquí estoy, existiendo por ti, ante ti y hacia ti. Y permítanme hacer en las siguientes 2 diapositivas una apreciación de la filosofía y teología de Tomás de Aquino, pero me parece importante, por lo menos para resaltar un punto, es acerca de la inmortalidad del alma. Y que la inmortalidad del alma, desde del razonamiento de Aquino, le da sustento al hecho de que el ser humano es creación, y que la inmortalidad del alma, de que, digamos, el ser humano tiene esa facultad incorruptible del alma, porque Dios ha creado al ser humano y Dios es incorruptible frente a la muerte. Entonces, permítame en esos slides, quizás la terminología no estén tan familiarizados, pero no es mi intención para nada poder confundir ni mucho menos, sino permítanme hacerlo breve y explicativo para ustedes también. Cuando Tomás Aquino tiene un tratado en la Suma Teología que habla acerca del alma, y tiene un tratado también que habla acerca del hombre. Hay algo que es importante tanto para Aristóteles como para Aquino, y es el hecho de que alma, cuando ellos se refieren a alma, significa principio por el cual el ente vive. Es decir, es un principio animador. Ahora,
cuando Aristóteles, por ejemplo, hace referencia a alma, no se refiere o no le da esa connotación religiosa. De hecho, si vemos Aristóteles es 250 años antes de Cristo, vemos que el desarrollo filosófico en relación al alma no tiene absolutamente nada que ver con el cristianismo. Entonces, lo que Tomás de Aquino va a tomar varias ideas de Aristóteles, y mucho de la filosofía y tratado de Aquino es poder encontrar fe y razón y poder tenderles un puente. Entonces, lo que hace el dominico es que afirma la idea sobre que el alma es creada por Dios para cada nuevo ser humano que se produce. Entonces, el alma racional, que somos las personas, no puede ser hecha más que por creación, y solo Dios crea. Entonces, esto lo podríamos como desarrollar en algo deductivo, ¿no? Si el ser humano es a imagen y semejanza de Dios, y su alma es creada, y Dios crea, vamos a entender que somos creación y hechura suya. Hay una terminología, entonces, que usa Aristóteles y que también la va a usar Tomás de Aquino cuando habla acerca de la persona. Y es acerca de el ilemorfismo. El ilemorfismo, según Aristóteles, sostiene que la sustancia individual del ser humano se compone entre forma y materia. Eso no tiene mucha importancia ahorita, solamente quiero dejárselos para si alguien no tiene curiosidad de poder saber esto. Entonces, toda forma viva está compuesta por forma y materia. La forma es aquello que hace que una cosa sea lo que es, y materia aquello de lo que está hecho algo. Para ponerles un ejemplo en relación a esto, por ejemplo, el ser humano es forma, en el sentido de que el ser humano, o sea, la esencia de la persona es obviamente que es persona. Entonces, en ese sentido, si cambiamos la palabra forma por persona, sería aquello que hace que una cosa sea lo que es. O sea, yo tengo esencia de persona, sí, tengo esa facultad. Entonces, eso implica ¿qué cosa? Que mis operaciones o mis acciones sean netamente humanas. Y la materia dice aquello de lo que está hecho algo. Entonces, no solamente habla acerca de materia como algo físico, sino habla acerca de las facultades o los accidentes. Es decir, yo soy persona, ¿no? Y tengo, por ejemplo, 2 manos, ¿sí? Y en una mano tengo 5 dedos y en el otro también. Entonces, lo que va a hacer aquí nos va a tomar ideas de Aristóteles para poder comprender lo que es el alma y la inmortalidad del alma, que eso es justamente el punto que quisiera tocar, y es esto. Está en 3 puntos que creo que van a ser bastante entendibles. Primero, el ser humano es sustancia compuesta de cuerpo y alma. Eso se le conoce como el ilemorfismo de Tomás de Aquino. Tenemos cuerpo y tenemos alma. Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque el cuerpo y el alma son inseparables, según Aquino. No se pueden separar, ¿sí? No se puede separar en cuanto persona es. O sea, no hay algo que sea solamente espíritu que pueda ser denominado como persona. Y no hay algo que solamente pueda ser cuerpo que pueda ser llamado persona. Inclusive, según Aquino, cuando el cuerpo o la persona muere, se entiende que, perdón, se entiende que aún a pesar de la inmortalidad del alma, el alma deja de estar en el cuerpo, por eso es que el cuerpo solamente es cuerpo y no hay vida. A lo que me refiero es que en esta unidad es que es persona. Y de hecho, no hay, digamos, esta idea platónica, y creo que es una idea que en algunos espacios cristianos creo que en algún momento la he escuchado, es de que el cuerpo, o sea, hay que demonizar el cuerpo, que es algo que, por ejemplo, así planteaba Platón, de que el alma está atrapada en el cuerpo. Pero para Aquino no. Para Aquino el alma, el ser humano que es cuerpo y alma, está dentro de sus facultades. Y digamos, no es que el cuerpo sea pecaminoso en ese sentido, no. Es simplemente la composición de lo que viene a ser la persona. Entonces, en ese sentido son inseparables, el cuerpo y el alma.
Punto número 2 es que el alma racional no es producto de la potencialidad de la materia. El alma no puede ser creada a partir de la materia preexistente. Eso quiere decir que nuestra alma racional, o si queremos ponerle nuestro espíritu a semejanza de Dios, no puede ser producto de la materia, ¿sí? Eso quiere decir que cuando Dios deposita en nosotros su espíritu, independientemente de si apelamos a que en Génesis ya había cuerpo, ¿no? Que el espíritu precede de Dios y no del mismo cuerpo. Entonces, entendemos que el alma surge y no es herencia biológica, es una creación del ser divino. Dentro de estos puntos es mucho la argumentación / defensa de Tomás de Aquino para poder representar que Dios es creación del alma del ser humano y esa alma es alma racional y esa alma racional a creación de Dios es inmortal, es incorruptible. Y finalmente, una operación per se del alma demuestra su capacidad de subsistencia, sujeto suficiente de su propio acto. Este es el caso de la razón, por ejemplo, que no proviene justamente de lo corpóreo. ¿A qué se refiere esto? Que el alma es subsistente por las operaciones que produce. Entonces, el alma, uno no piensa, digamos, no piensa desde el cuerpo. O sea, la conciencia que tiene el ser humano, la capacidad de poder razonarse y poder preguntarse quién es, no proviene de lo corpóreo, proviene de la conciencia. Y la conciencia no es cuerpo. Eso quiere decir que nuestra razón y nuestra facultad intelectiva no proviene de lo corpóreo. Esa es una de las tesis que propone Tomás de Aquino para poder hacer esta distinción entre cuerpo-alma, a diferenciación del helemorfismo de Aristóteles, pero sobre todo la idea que quiero que quede súper claro es que nosotros tenemos la facultad de la inmortalidad y el alma racional por ser criaturas de Dios. Dios nos ha creado con esa facultad y es por eso que nosotros podemos hacer uso, bien o mal, de ella. Tres precisiones acerca de soy un quién y soy libre. Primero, el hombre, llamado a la configuración según Cristo, porque está constituido en su ser mismo por la llamada de Dios a la comunión con Él. Es un ser personal. Nosotros obtenemos esa categoría de ser personal porque la relación con Dios y el vínculo con Dios a nosotros de creación es personal. Dios tiene intención de crear al ser humano, de crearte a ti, de crearte a mí, de la creación de las personas que vinieron, nos anteceden, y las personas que vendrán a posterior. Dios no crea si no tiene intención, y la única intención que vemos desde la cosmovisión judeo-cristiana es que Dios crea porque Dios es amor. Su persona, dice, no es un añadido al ser humano, sino una característica esencial de este ser. El hombre no es algo, sino alguien. No solo se pregunta qué es, sino sobre todo quién es. Y esa pregunta de quién es una pregunta que, haciendo paréntesis, hoy tiene mucha relevancia. Hay una enorme pérdida de identidad de la persona. Y muchas filosofías tratan de anclarse quizás en algunos otros preceptos, quizás naturales. Pero el ser humano carece de existencia por sí mismo. Y vivir la vida sin un referente o sin un ser necesario hace paradójicamente que el ser sea innecesario también. O que la vida parezca en un sentido innecesario. Punto número 2, el hombre es persona, quiere decir, por tanto, que es sujeto, dueño de sí, libre y capaz de configurar su ser de modo creativo. Usted tiene la facultad de poder rehacer su futuro, de poder decidir cosas, y uno no está, pues, a veces cuestionándose si esta es la voluntad de Dios o si esta no es la voluntad de Dios, y si esto quiere ir por acá o si esto quiere ir por allá. En la facultad que nosotros tenemos de libertad, en la comunión que tenemos con Dios, nosotros podemos ir en crecimiento espiritual y de madurez, de poder saber cuáles son las elecciones que nosotros vamos a tomar, que nos van a abrir un escenario para un futuro que anhelamos y un futuro que no, en el cual Dios se ha glorificado a través de nuestro andar, de nuestra confianza, de nuestro amor, de nuestra obediencia, o un escenario en el cual nuestras acciones desestimen a Dios y sobre todo nos humanicen a nosotros.
Y punto número 3, que con nuestras decisiones libres forjamos nuestro ser ante Dios y por consiguiente nuestra última verdad. Hay una frase que dice, es una frase bien bonita de un pastor que yo sigo mucho, que se llama Erwin McManus, que dice: la verdad existe porque Dios puede ser confiable. Es una frase fabulosa en relación a la búsqueda de la verdad. Finalizando esto, tenemos relación de quién soy y 3 puntos en relación a mi relación. El primero es que la relación que tenemos con Dios es una relación que es una relación en base a amor. En base a amor porque Él nos ha amado para poder crearnos. Y por tanto, esto es importante porque es unidireccional. La relación con Dios es una relación personal. Por eso mismo, como decíamos anteriormente, somos personas. Y fíjese que lo bello de esto, que el ser humano es comprendido en su totalidad y en detalles de su singularidad. Dios no crea en serie al ser humano. Dios crea con única intención de poder relacionarse con Él. Es por eso que tus oraciones no invaden las mías y que Dios no está ocupado en un sentido atendiendo las mías sino las tuyas, sino que hay una preocupación genuina del Dios creador por cada uno de nosotros, por las necesidades espirituales que puedas tener y por las necesidades tan mortales como puede ser encontrar un trabajo, por ejemplo, o qué sé yo, tomar una decisión familiar. Y Dios, al crear, entiende todas las presuposiciones de lo que significa ser hombre en la persona de Cristo y está dispuesto a poder ser socorro para nosotros. El hombre es completamente en aquella mirada que lo hace ser y vivir. Hay una parte de un salmo que dice: no me ocultes tu rostro para que yo no sea como los que bajan a la fosa. Punto número 2, significa que ciertamente tener una identidad, tener un yo, vale más en este mundo entero que una identidad que no es tanto el ser igual a sí mismo de modo permanente. Lo que significa es que, ahí estoy citando a 2 personas, a Hofmannsthal y a Kant. A lo que se refiere a este punto es de que la identidad del ser humano, el ser humano encuentra su clarificación identitaria en cuanto es yo. Y el yo que presupone ser ser humano implica el tú de Dios. Entonces, cuando yo encuentro ese tú, encuentro ese yo. Y cuando el ser humano tiene el acercamiento con Dios, puede clarificar quién es Él. Y puede clarificar a partir de los designios de Dios cuál es la intención por la cual uno es creado. Y cuáles son las facultades que implican eso. Y cómo poder recorrer esta vía a plenitud de esa verdad. Y punto número 3 es tener una identidad en el ser entendido, como habla del punto número 1, por el creador. Perdón, voy a leer otra vez. Tener una identidad en el ser entendido por el creador significa un ser, una unidad, una totalidad que se representa solo en aquel está dirigido, de él hacia uno que se torna, por ello mismo alguien. Yo soy alguien, yo soy alguien, yo soy persona, yo soy yo, porque antes hubo un tú que me dijo que yo existiera. Entonces, la antropología cristiana, la antropología teológica se sostiene del hecho de que Dios es ese tú que nosotros necesitamos para ser un yo. Yo existo a partir de que Dios me ha amado. Y mi facultad de alma racional está sellada en el hecho de que Dios ha amado tanto al ser humano de que desea su eternidad. No solamente amarlo finitamente, sino amarlo para siempre. Finalmente, ese es el último punto. Este es muy cortito porque sé que estamos un poco extendidos de tiempo, que es cristología y antropología. Son algunos puntos breves para poder cerrar esto. Permítame, cite esto y me parece una frase bien bonita. Dice: en la medida en que el hombre Jesús es la palabra reveladora de Dios, esa es la fuente de nuestro conocimiento de la esencia humana creadora por Dios. Jesús es el hombre tal como Dios lo quiso y lo creó. Fíjese lo que está descrito. Esto está en un libro que se llama Antropología Teológica de Luis Ladaria.
Dice, Jesús es el hombre tal como Dios quiso y lo creó. La determinación ontológica del hombre está fundada en el hecho de que en medio de todos los demás hombres hay uno que es el hombre Jesús. Jesús es el primero en el designio de Dios. Y si deja a Adán precederle, es para orientarse toda su salvación. Es decir, la magnificación del ser humano en su humanidad está en el reflejar a Cristo. De hecho, esa es una presuposición teológica mía, que se las comparto. El hecho de los 10 mandamientos, por ejemplo, para mí la representación que no solamente es el hecho de la ética moral hacia las normas, sino es el hecho de que a través de esas normas el ser humano se puede humanizar. Para mí la venida de Cristo como hombre es la referencia humana de cómo debe comportarse una persona, de cómo debe vivir, cuáles deben ser las implicancias, cuáles deben ser los motores los motores morales y éticos para poder vivir, cuál debe ser la postura filosófica frente a la vida y frente a la muerte, cuál debe ser la postura frente al dolor, o cómo debemos de reformular nuestra teología sobre el dolor, cuáles son las todiceas, por ejemplo, acerca de lo que Dios presupone que es vida para el ser humano, siendo Jesús un hombre que vivió muy poco tiempo y que sufrió mucho. Entonces, todas estas características inmanentes de Jesús como persona, termina dándole la facultad al ser humano de poder replicarlas en sí mismo. Y finalmente la creación es ya misterio de salvación. Como sabemos y como entendemos de la cosmovisión judeocristiana, podemos ver que Dios siempre ha tenido digamos, la imagen panorámica de que Cristo pueda manifestarse en la historia del hombre. Entendiendo lo que significa para Dios el haber creado y el haber sido casi traicionado por la humanidad en el sentido de haber anulado la posibilidad de que exista o de atender el deseo de que no existe. Punto número 1, si el mundo ha sido salvado por Cristo y en Cristo, también significa que ha sido creado por Él y en Él. Dios, esa es una precisión importante, más filosófica, pero aprovecho para hacerlo. Dios no crea de la nada, Dios crea de sí mismo. Hay algunas filosofías o algunos puntos filosóficos que hablan acerca de la creación ex nihilo y hablan acerca de la nada. De hecho, creo que, si mal no recuerdo, Heidegger habla mucho acerca de la nada y tiene varios apartados. Pero sustanciabilizar la nada no es propio, porque la nada es nada. Aristóteles decía que la nada es lo que las piedras sueñan. Entonces, fíjense en esto, Dios no crea de la nada. Dios cuando crea, Dios crea de Él. Dios crea de sí mismo. Punto número 2, el sí de Dios al mundo en Cristo es el que lo lleva a la consumación de su designio en su Hijo Jesús. En ese sentido, la presencia constante de Dios en el mundo está también mediada por Cristo y tiende a la realización de su obra salvadora. Y finalmente, el acontecimiento de Cristo no determina únicamente la esencia abierta del hombre, sino que nos hace ver que esta esencia está desde el comienzo en la apertura al destino de la salvación que en Cristo se inaugura. Finalmente, esto sí es un añadido hablando acerca del propósito del hombre, por qué el hombre está acá, por qué Dios crearía, a pesar de que hemos visto esos puntos un ratito. Hay una frase de San Irineo que dice, la gloria de Dios es que el hombre viva. Para completar la frase dice así, dice, en Jesucristo lo humano ha sido llevado a su plenitud y lo divino se ha hecho más humano, porque la gloria de Dios es que el hombre viva. Para mí, y creo de lo que he podido ver como les contaba Carla, en este diplomado de antropología que llevé cristiana, es de que la intención de Dios de crear, de amar y por ende crear y de poder salvar, es un Dios que
al no poder negarse a su propia existencia de amor, está siempre voy a usar esta palabra porque no se me ocurre otra, en persecución de su creación. Y es por eso que San Ireneo, dentro de su teología y dentro de la apologética que él desarrolla, él hace mucho énfasis al hecho de que Dios está determinado en poder encontrar la salvación del ser humano. Porque Dios está determinado Dios no quiere ver la perdición de su creación. Y en Dios entiende que al amar implica brindar libertad. Pero quizás es tanta la agonía que Dios puede sentir de ver a su creación perdida, que Dios mismo tiene que accionar dentro de su creación. Dios no tenía por qué venir, digamos. Lo que podría haber hecho Dios es decir, bueno, a sacar más con esta creación y creo otra. Pero mantiene la línea y decide hacerse carne y tomar por sí mismo el sufrimiento, el dolor y la conquista de la muerte, como un sello de que Dios siempre está dispuesto a ir demasiado lejos por su creación. Y este ya es el último quote o referencia, que es nuevamente de Santo Tomás de Aquino, que dice: puesto que en la doctrina sagrada todo se trata desde el punto de vista de Dios, bien porque Él es el mismo Dios o porque está ordenado a Dios como principio y fin, síguese que el sujeto de esta ciencia es Dios. Es decir, siempre un poco enredado aquí, ¿no? Lo que quiere decir es que Dios es principio y fin de la creación. Entonces todo está referenciado a Él. A continuación dice: por esta razón, la consideración cristiana sobre Dios se trata no solo de lo que Dios es en sí mismo, sino también de lo que Dios es para nosotros. Y para nosotros, según la teología cristiana, es que Dios es amor. Y nosotros podemos, a partir de la creación y de la revelación de Cristo, y la revelación en cómo Dios quiere, digamos, comunicarse con nosotros, encontrar que todo se refiere y todo nace de que la razón fundamental por la cual Dios decidió crear, inclusive la razón por la cual Dios decidió sacrificarse, es por amor a su humanidad, por amor a la persona y por amor a la creación también. De hecho, no olvidemos que, y Tomás Aquino hace muchas referencias a esto, de que el ser humano, de que Dios también le importa, de que a Dios le importa su creación en general, digamos, el cosmos, pero entiende que la relación con el ser humano es única. Y finalmente cierro con esto, Juan 17:3, que dice: y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y solamente le dejo la bibliografía por si les interesa y quieren indagar más sobre ese tema. De hecho, es casi un imposible en 45 minutos o 50 poder hacer un recorrido muy extenso de lo que es antropología cristiana, pero por ahí espero que algunos puntos se hayan clarificado, y si no, le dejo las referencias. Tomás de Aquino, la Suma Teológica. De hecho, soy muy fan de Aquino, lo ando leyendo ahora mucho por la maestría, así que me estoy empapando mucho de él. De hecho, hace poquito tuve la oportunidad de hacer un trabajo relacionado a él. El otro es Massimo Serretti, que tiene un libro muy bonito que se llama La naturaleza de la comunión. Como le dije, José Ángel García, Antropología Filosófica, es un libro, ese libro es de filosofía, no es de teología ni antropología cristiana, pero es muy interesante. Si alguien quiere, y es muy, muy fácil de leer, no es tan necesario tener presuposiciones filosóficas o algún léxico filosófico. Es muy genial, ¿verdad? Se los recomiendo muchísimo. Y más, creo que está en internet, si mal no recuerdo. Romano Guardini, La existencia del cristiano. Ese es un libro, uno de mis libros favoritos en cuanto al cristianismo. De hecho, Romano Guardini
Si mal no recuerdo, es sacerdote católico, pero tiene especialidad en filosofía. Y ese libro que se llama La existencia cristiana es genial. De ahí Luis Ladaria, que también es autor católico, que escribió un libro que se llama La Introducción a la Antropología Teológica, un libro genial. Léanlo, se lo recomiendo mucho para quienes realmente estén interesados en esto. Y hay un tratado muy cortito, que es de Carlos Wojtyla, Juan Pablo II, que se llama El hombre es persona. Y hace poco justo terminé de leer una biografía breve de Juan Pablo II, y conocí algo de su vida, pero no conocía mucho acerca de él. Y fue un hombre que luchó mucho con ideologías. De hecho, él hizo un doctorado, perdón, en filosofía, y tiene muchos escritos muy interesantes acerca de el hombre como imagen y semejanza de Dios, porque mucho de lo que él defiende en la Polonia nazi era justamente esas ideas de que los nazis querían mucho romper las familias. Entonces empezaron a inyectar muchas ideas que eran totalmente contrarias a la cosmovisión cristiana. Y mucho de la lucha que él hizo fue reafirmar que el ser humano es digno porque ha sido creado por Dios. Así que tiene varios tratados muy, muy bonitos y muy interesantes. Se los recomiendo por si alguien los quiere buscar en internet. Así que esa es la última diapo. Les agradezco mucho por el tiempo. Espero haber sido lo suficientemente elocuente con esta pequeña clase. No sé si alguien tiene alguna pregunta, quizás duda en relación a algo. Gustoso de poder atender sus preguntas. Ok, muchísimas gracias, hermano Juan, por esta disertación. Estuvo genial, magnífica, fenomenal. Bueno, mis queridos hermanos, ahora vamos a la sección de las preguntas. Dado que el tiempo es apremiante, vamos a tomar una o dos preguntas. Por favor, el hermano Alex, que levantó la mano, ¿no? ¿Puede encender su micrófono, hermano Alex, y hacer la pregunta, por favor? Sí, hermanos, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por el tiempo y felicitaciones la disertación de nuestro hermano allá en Perú. Yo tengo una inquietud y es en relación a al ser humano como persona y al ser humano y ese ser humano entendiendo que es a imagen y semejanza de Dios. La pregunta es, en términos de formación del ser humano en el vientre materno, ¿en qué momento de esa formación desde la concepción y todo el proceso de crecimiento en el vientre materno, en qué momento el alma se impregna en esa creación material que de hecho es la fecundación? ¿En qué momento ya el alma se impregna en esa formación y llega a constituirse como persona a imagen y semejanza de Dios? O es decir, no le quiero estar claro en eso porque tiene connotaciones muy importantes en relación a lo que es el ser humano en términos ya más culturales, políticos y todo ese asunto. Esa sería la pregunta. Gracias, hermano. Gracias, hermano Alex. Gracias, Alex. Me has hecho una pregunta casi incontestable. Sé que es compleja y te entiendo la postura porque, de hecho, algo que en alguna de las clases de la maestría hemos hablado un poco acerca de ese tema, de justamente en qué momento inicia la persona a ser persona, ¿no? Que es un poco la pregunta de, claro, cuando el alma llega, entendemos que en ese momento ya es persona, ¿verdad? Entonces, sí, entiendo que esto es extremadamente complejo. Entendemos todos por la coyuntura que vivimos en relación a en qué momento uno deja de ser o empieza a ser humano, ¿verdad? Mira, desde la cuestión teológica, Tomás Aquino desarrolla esta idea en la suma teológica del alma, pero no hay una precisión exacta de, digamos, o sea, en qué momento, ¿no?
Dios, digamos, deposite el alma en la persona. Pero sí hay algo que sí es importante entender, y es que en el momento que hay vida biológica y hay alma, ¿ya? O sea, en el momento que hay un ser que ya tiene una codificación de ADN diferente a otro, ya podemos entender que es persona. ¿Por qué? Hay algo que eso está en Aristóteles y también está en Aquino, y es el hecho de lo que es acto y lo que es potencia. ¿Sí? Acto es, digamos, el ser humano es acto en sí mismo, porque no puede cambiar. O sea, el ser persona es acto. Yo soy un acto porque soy persona. Sin embargo, dentro de mi acto de ser persona hay potencialidad, porque en un momento fui niño, y ese niño ha crecido y hoy tiene 34 años, y seguirá creciendo. Esa es la potencialidad. Ahora, yo tengo potencialidad, pero todas mis potencialidades están sujetas a, a mi ser, a mi esencia. Es decir, yo no puedo, digamos, a mí no me puede salir cola, por ejemplo, ¿no? Porque mi esencia y mi acto es que soy persona, ¿no? No animal en el sentido de no racional, sensitivo, sino soy alma racional. Entonces, mis facultades como humano, mis operaciones van a ser de acuerdo a mi esencia. ¿Por qué te pongo este ejemplo? Porque entiendo por qué es la pregunta, ¿ya? Y sé que hay unas ideologías que plantean que el ser humano solamente es persona desde, por ejemplo, cierta cantidad de tiempo, de días de creado, ¿verdad? Y acá hay un error metafísico, por lo menos esa es mi apreciación y apunte en relación a ese tema. No te podría precisar en qué momento es alma. Yo también me hago ese cuestionamiento y creo que ni aquí no es tan preciso en eso. Pero ese es mi punto. Que si el ser humano, por ejemplo, empieza a ser persona, voy a poner un número por nada, solamente voy a poner un ejemplo, a los 20 días, y en ese momento recién es acto, o sea, es persona, significa que antes ha sido otro acto, que no era persona. Entonces, un acto no puede pasar, yo, así como yo soy acto persona, yo no puedo pasar a ser animal. Entonces, es un error metafísico creer que ese acto podría pasar a ser persona, porque sus potencialidades no lo dejarían. Entonces, es un error metafísico creer que el ser humano es persona solamente a los 20 días, porque si es acto, ha sido acto siempre. O sea, siempre ha sido persona. Ahora, la pregunta es, ¿en qué momento se origina la vida? Que es un poco lo que creo que estamos planteando. Pero desde Tomás de Aquino, inclusive de Aristóteles, el alma, al ser racional y ser incorruptible, entiende que el ser humano es persona desde su origen. Entonces, no sé si estoy siendo claro con el ejemplo, perdóname si no lo estoy desarrollando de manera entendible. A lo que me refiero es que no es posible transicionar de acto a acto en un sentido filosófico. Entonces, por lo menos desde la ideología que plantea que el ser humano solamente es ser humano a partir de la semana 20, por ejemplo, por dar un número, sería un error metafísico. Porque ese ser antes, digamos, antes de ser persona debió ser otra cosa. Pero ese ser que es otra cosa para ellos, tiene facultades de ser humano. Es alma racional, por más de que no haya desarrollado conciencia. Es persona, pues tiene dignidad, ha sido creado, pues tiene un ADN distinto, pues tiene facultades volitivas. Sus potencialidades son menores, obviamente, pero las mías también han sido menores cuando tenía 5 años. Mis potencialidades fueron menores, pero han ido incrementando en el tiempo. Pero han incrementado en el tiempo porque soy persona. Y siempre lo he sido. O sea, si yo hubiese nacido y por temas X no hubiese podido nacer, igual sería persona, porque si tú dejas de ser ser humano transcurrir su vida, llegaría a ser una persona adulta como tú y como yo. No sé si estoy siendo claro con ese tema, pero implica mucho ese hecho, ¿no? De que, por lo menos frente a la metafísica que se plantean en esas ideas,
del ser humano, en el momento que hay vida, ya es persona. Ya, sí, yo entiendo, y es una pregunta que a veces topa ya varias disciplinas, y yo sé que es compleja. Em, Aquí estaba viendo unas notas que yo tenía precisamente sobre esa inquietud que ya les llevo algún tiempo, y hablaba, por ejemplo, de que el alma, algún autor decía, el alma se impregna en el cuerpo a través de la sangre en el momento de la fecundación. Y se remitía este autor a Levíticos 7, aquí tengo la nota, Levíticos 7, 11 y 14, para indicar que pues el alma está en la sangre. Entonces, Sí, ese era como un referente que yo tenía de que probablemente es una fecundación. Entonces, esa era una pregunta. Y la otra, para no alargarme más, es ¿cómo diferenciar el hecho de que en la Trinidad hay 3 personas, ¿verdad? Y nosotros como creación también somos personas. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre la persona humana y la persona divina? Y cómo esto se relaciona. Es decir, ¿qué me hace diferente de la persona divina como humano? Pero siendo yo persona. Esa es la otra pregunta. Y lo otro, pues claro. lo dejo ahí también. Gracias. Gracias, mi hermano Alex. No, Bueno, gracias a ti, Alex, por la pregunta. De nuestro hecho, hermano, haciendo una precisión acerca de lo del Levítico, retomando la postura tomista, es de que el alma, si bien es cierto el ser humano es cuerpo y alma, el alma es subsistente por sí misma. Es decir, la inmortalidad del alma está sujeta al hecho de que cuando yo muera, digamos, yo muera como persona, existe esa separación entre cuerpo y alma, pero mi alma no muere. Esa es una explicación que quizás me tomaría un poco, pero la idea de aquí no es que el alma es subsistente por sí misma. Entonces, mi alma es lo que le da vida al cuerpo, pero está sujeta al cuerpo. ¿Ya? Entonces, es por eso que cuando hay muerte corpórea, se entiende que, claro, ya el ser deja de ser inanimado, pero dentro de la creencia cristiana entendemos que el alma aún existe, es inmortal, es incorruptible. Es un poco lo que plantea Tomás Aquino en ese sentido. Pero Aquino no dice que, o sea, dice que persona es la unión cuerpo y alma. Sí, después de eso es otra categoría. Ahora, en el punto de persona, bueno, creo que la distinción más grande es la ontología, de la ontología de Dios con la ontología del hombre, ¿no? El hombre, ya hay una diferencia muy grande entre que el hombre es creación de Dios, ¿no? Y claro, las facultades inmanentes del ser humano son las mismas de Dios, en el sentido de que somos eternos, tenemos esta capacidad de poder pensarnos, tenemos la facultad de poder elegir y de poder tomar acción, pero claro, nuestro ser es contingente en el sentido de que nosotros podríamos existir como no, ¿verdad? Yo podría no existir, yo tengo 34 años, hace 35 no existía y el mundo estaba normal. Pero a cambio Dios es ser necesario, lo es necesario para ustedes, lo es necesario para mí. Entonces, la categoría ontológica de Dios es totalmente diferente a la del ser humano. Pero a nosotros ser a imagen y semejanza, nosotros tenemos esos, como decía Aquino, esos vestigios en nosotros. Las facultades que pueden parecer a veces tan mortales como el hecho de decidir, por ejemplo. Pero esto es muy divino, porque, mira, tenemos la facultad de imaginar. Eso es bastante divino. Yo sé que es muy, muy cotidiano el hecho de voy a imaginarme tal cosa, pero esa característica del hombre es a conciencia plena de creación de Dios. Imagínate que el ser humano puede imaginar algo que no existe y que tú lo puedes conseguir como algo tan trivial como, por ejemplo, hacer dieta y verte mejor en un imaginario, ¿no? Ver más saludable o más flaco o con más músculo. Pero esa facultad de poder imaginar algo que es un intangible es propio de Dios.
Es más, nosotros somos a imaginación de Él, en un sentido, si quieres, figurativo. Dios imaginó la creación y la ha creado. Entonces, todos esos, como te digo, vestigios son un poco los que hay similitud entre Dios y el hombre, pero claro, imposible entender que la persona de la Trinidad es igual de persona que el hombre, ¿no? Es igual en sus facultades, que, la facultad racional, digamos. Pero claro, Dios es Dios y nosotros somos nosotros. Gracias, gracias mi hermano, gracias por esta respuesta. Bueno, les agradezco mucho mis hermanos por hacernos el aguante. Sé que nos hemos pasado un poquito, pero es que el tema está bastante interesante y bueno, hacemos disculpa. Ya no vamos a seguir tomando preguntas porque ahorita vamos a un momento bastante especial que es para el sorteo, para los premios. Por favor, no sé si la hermana Carla ya está lista con el sorteo, por favor. Sí, bueno, en un momentito voy a mover esto. Y luego del sorteo vamos a realizar unas tomas, unas imágenes, unas capturas de pantalla. Así que bueno, vamos a proceder con los sorteos. Bueno, voy a retirar esto. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Ok. Bueno, el primer sorteo que vamos a realizar va a ser por la beca, ¿sí? La persona que se lo gane, ya sabe, se comunica conmigo, por favor. Y tenemos la persona que se lo gane y luego tenemos los suplentes en el caso de que no esté. Bueno, procedemos a la cuenta regresiva entonces. Vamos, 5, 4, 3, 2, 1. El ganador, la ganadora es Luis Miguel Guerre, o Guerre, como se pronuncia, ¿ok? Bueno, imagino que el hermano debe estar aquí, y si no, pues, no sé. Por favor, hermano, levante la mano, prenda su micrófono y díganos que está aquí, por favor. Bueno, no lo... Hermano la 1, hermano las 2, hermano las 3. Sí, sé que hubieron un par que se retiraron, pero bueno. Si no está presente, vamos a pasar al segundo. Damos tiempito, un momentito más. Y si no, bueno. Que se vaya preparando el hermano suplente, que está ahí, Eduardo. Vaya preparando el micrófono. Sí, el hermano Eduardo parece que estuvo levantando la mano, creo que sí estuvo por ahí. Ganó mi hermana bueno, entonces, también. Ok, ahí está nuestro hermano. Felicidades, mi hermano. Comunícate con la hermana Carlita para que le entregues todos tus datos para que puedas ingresar a la Academia RTM y puedas elegir el curso, ¿ok? Bueno, ahora mis queridos hermanos, vamos con el ganador de el libro que estamos rifando, que estamos sorteando esta noche y bueno, a pedirle a Dios, ¿ok? bueno, vamos con la cuenta regresiva entonces. 4. 3, 2, 1. Presente, hermano. Presente. Ok, hermano Eduardo, excelente. Y Willy nuestro Ariel ganador o Tarqui. ganadora es hermano Willy Ariel Tarqui Hidalgo. Hermano Willy Ariel Tarqui Hidalgo. Creo que, por favor, estaba por ahí. Sí, ahí está, lo estoy mirando, pero no. Ok, bendiciones, mi hermano. Felicidades, comunícate con nosotros por interno, ok. Bueno, con este entusiasmo, con este gozo, solamente me queda de mi parte, pues, darte las gracias, hermano Juan. Gracias por esta charla, por esta disertación. Quedas completamente invitado para una nueva charla en un futuro, mi hermano. Y bueno, gracias a Dios por que te ha puesto en nuestro camino, te hemos conocido, hemos tomado curso contigo y ha sido de mucha bendición para mi vida y para nuestro ministerio. Bueno, se dejo a la hermana Carla para que ella sea que nos despida o que diga sus palabras finales. Por favor, hermana Carla. Bueno, antes de finalizar, los invito a que enciendan sus camaritas para tomar una fotito, para guardarlo de recuerdo. Y luego de eso culminamos con esta tertulia. Vamos a dar stop.